Esto es De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. Y buenos días, ¿cómo estás, Cam? Muy bien, Gaby, ¿tú? Bien, despierta, bañada. Despierta, bañada. Esto es algo muy extraño, estamos grabando en la mañana. Tiene un motivo, ahora les vamos a explicar, pero normalmente ustedes no saben, nosotros grabamos en la tarde, noche, casi siempre, con lo cual ya estamos bastante despiertos, ya normalmente estamos echando cervecita. Y ahora más bien cambiamos el vinito por un café, lo cual no es queja, y aparte por el motivo que tenemos hoy, ¿no? Que creo que está bastante padre. Pues sí, entonces, arranquemos, ya vamos a presentar, nuestro invitado es Mark Will, ¿lo estoy diciendo bien? Correcto. Él es el director de Artica Books, que son libros de artista, y entonces él está en su oficina en España, por lo tanto, en Barcelona, ¿cierto? Correcto, en Barcelona. Y por lo tanto, por los desfases de horarios, pues entonces estamos grabando en la mañana, cosa extraña para nosotros, normal para Mar. En nuestra tarde, vuestra mañana. Exacto. Y entonces, les voy a contar un poquito la historia por qué invitamos a Mark. Y es que él estuvo aquí en México presentando un libro, el lanzamiento de un libro de artista, que ahora nos va a contar más un poco. Estuvimos platicando, la verdad la plática me pareció que era como un tema súper interesante que podíamos abordar, sobre todo porque no sé si ya lo hemos dicho aquí también en el podcast, pero Chema un tiempo fue director de una biblioteca en León y tiene un amor y una pasión por los libros muy linda que muchas veces en este podcast no llegamos a explorar suficiente, ¿no? Entonces me parecía que justo era algo que podíamos, de lo que podíamos platicar los dos a profundidad y más con alguien como Mark, y porque además los libros están bien bonitos para que nos enseñe ahora, ¿no? Sí, y justo para mí fue una muy buena noticia, porque esta idea del el libro como objeto, más allá como algo que se lee, sino el libro como un objeto de arte, a mí es de las cosas que me encantan. Y pues qué placer poder estar ahorita compartiendo con Artica, ¿no? Y con cosas tan bonitas que tienen. Entonces vamos a que Mark nos explique. Cuéntanos un poquito primero qué hacen en Artica Books, qué es Artica Books y qué libros han hecho y eso. Ya te vamos a interrumpir con dudas y cosas, pero cuéntanos. Fantástico. A ver, en entrada el placer es mío de poder estar compartiendo pues todo esto con vosotros en vuestra mañana. Pues mira, os explico. Artica Books pues arrancó, es un sello que hacemos ediciones especiales, es un sello que pertenece al Grupo Planeta y que pues hace ediciones especiales en un nuevo segmento en el mundo del arte, ¿no? Que es que está en medio camino entre el mundo del arte y el libro de artista, ¿no? Y es algo que pues arrancamos hace 20 años y haciendo, pues hemos hecho hasta la fecha 29 obras, pero siempre todas son completamente diferentes unas de las otras, pero siempre bajo las mismas premisas, ¿no? Siempre son piezas muy delicadas, realizadas de forma artesanal, en ediciones limitadas y numeradas, muy exquisitas, y siempre pues trabajando con los máximos artistas, ¿no? Artistas de primer nivel internacional, logrando tener pues estas piezas, estos libros objetos, como lo llamaba Chema, ¿no? Sí, para nosotros es más, casi está más dentro del mundo del arte que del mundo del libro en sí, ¿no? Y porque por la forma en cómo se hace, e incluso al final por el precio en que sale, ¿no? La gente lo asocia mucho más a una pieza de arte que a un libro. Pero ahí, a ver, entonces, estos libros, para, digamos, alguien que nunca ha visto un libro de Ártica, ¿cómo son? Descríbelos un poquito, qué tienen, cómo se ven, cómo se sienten. Mira, como te decía, siempre es con los máximos artistas, ¿no? Artistas top internacional, y cada libro es completamente diferente, pero sí que lo que tienen en común, la gran mayoría de ellos, es nosotros damos mucha importancia al estuche, porque como va a ser un libro objeto, como también, y otra pata que incorporamos aquí, ¿no? Que es también un objeto de decoración en sí mismo, y la gente que lo compra, pues lo compra para que sea no para que esté en una estantería o cogiendo polvo en otros sitios, sino para que sea
un puntal dentro de su hogar, ¿no? Pues en su comedor, en su salón, que sea una pieza... Son libros que no valdría la pena tener en un librero. Ver el Correcto. lomo de ese libro, por más bonito que sea ese lomo, no es la idea que se vea. Exacto. La idea es que sea una pieza central, ¿no? Que cuando tú entres en un hogar, ¿no? En una estancia, lo veas y eso te da pues esa presencia, ¿no? Entonces, en ese estuche, en ese diseño, nosotros le damos mucha importancia. Y luego dentro nos encontramos normalmente un libro de arte en el que nos vamos a encontrar, en función de cada obra será diferente, pero normalmente pues una esencia del artista, y ahora con el Via Crucis pues os puedo contar qué es esa esencia artística del artista que nos vamos a encontrar, y un libro de estudios que lo acompaña, que siempre es muy importante para acompañarte y guiarte en la obra que tienes entre las manos, ¿no? Un poco me gusta siempre asemejarlo al guía del museo, ¿no? No es lo mismo ir a ver una exposición por ti mismo que cuando la puedes ver con un guía y te explica, ¿no? Te contextualiza, te explica pues que el artista en ese momento estaba pasando por una etapa en concreto y por eso estaba pintando esto o lo otro. Bueno, claro, te acerca muchísimo más a la obra que tienes entre las manos y de la mano de los máximos artistas. Siempre nos involucramos, lógicamente, en los máximos artistas en cada artista. ¿Sabes que yo empecé a trabajar en museos siendo guía de museos? ¿Ah, sí? Sí. Entonces, entiendo muy bien esto de bueno, lo que yo en esa época entendía que era la percepción de las personas acerca del beneficio que tiene ir a una visita guiada y que te expliquen las cosas con detalle. Me parecía que para muchos es súper enriquecedor, la verdad. Sí, y yo creo que es la forma en que te permite valorar el arte, ¿no? Sin conocer, simplemente puedes juzgar por lo que en ese momento te está... que es importante también, ¿no? Lo que te transmite a primera vista. Pero cuando conoces en profundidad el artista, el sentimiento que hay detrás, lo contextualizas todo, lo ves con otros ojos, ¿no? Uh-huh. Y lo hacen bien en los libros de Ártica porque, bueno, el día que presentaron este libro de Botero, que es el que, bueno, para quien ya nos esté viendo en YouTube, cuando esto salga en YouTube, detrás de Marc hay un libro en una caja roja muy bonito, que es este, mira, lo está acariciando así como con cariño. No llevo los guantes ahora, pero sí. Claro, es que el día que lo presentaron, es una presentación también un poco, no típica presentación del libro, sino que es una cosa más de uno a uno, porque pues es importante que conozcas los detalles y tal, y entonces saca Marc unos guantecitos blancos con los logos de Ártica, para tomar el libro y tal, y entonces yo decía, ay, pero ¿y lo puedo tocar? ¿Yo lo puedo tocar o no puedo? Sí, Gab, deja tus chetos. Ajá, con los dedos echados de cheto llegué yo ahí. Limpiándote las manos en el pantalón. Con los dedos manchados de pastel, porque ese día que fue la entrevista era mi cumpleaños. ¡Ostras! No lo sabía. Pues felicidades atrasadas. Ah, mira, gracias. Y entonces, sí tiene toda una cosa, ¿sabes? Como de lo que dice Chema, de objeto, de materialidad, de los papeles en los que se imprime, el brillo, de la calidad de las impresiones, de los textos, del diseño editorial. O sea, sí es todo una cosa como súper, súper cuidada, que sí te hace sentir este tema como libro de lujo, pero de artista, pero bonito y agradable, y el diseño y decorativo y todo, ¿no? Y en ese sentido, justo quisiera, y relacionado con eso, Gab, yo traía esta pregunta, porque en De Museos hemos platicado mucho del papel de los curadores para una exposición, y cuando trabajamos en un libro de este tipo, hablamos de editor, curador, diseño editorial, curador, editor. ¿Cómo es ese proceso para generar este tipo de libro? Mira, el proceso sí que... Mira, como te decía, cada uno de los libros son diferentes, pero el proceso al final siempre es el mismo. Tardamos 4 o 5 años de media y hay 5 fases que no nos podemos saltar ninguna de ellas y que siempre son básicas para poder llevar a cabo pues, estos proyectos, ¿no? La primera fase, evidentemente, como estamos hablando de grandes artistas internacionales, pues es contactar con el artista y conseguir pues, que quiera entrar dentro de la familia de Ártica. Esto es verdad que al principio era muy, 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 muy difícil, porque fíjate que, claro, te vas a hablar con los artistas o con
es cuando el artista no está vivo, pues con el museo o la fundación que tenga sus derechos, y tú le estás pidiendo, imagínate cuando arrancamos hace 20 años, te vas al museo, a la Fundación Gala Salvador Dalí, y le dices, oye, déjame todos estos originales de Salvador Dalí, me los llevo y ya te los devuelvo dentro de unos días y voy a hacer una reproducción exactamente igual que el original, una reproducción facsimilar que casi puede colar como un original, ¿no? Claro, al principio la gente, pues es normal que se asuste y que cueste mucho, ¿no? Que accedan a esto, ¿no? Es verdad que con los años y pues viendo cómo trabajamos, las piezas que hacemos, la seriedad que ponemos en el mercado, ¿no? Que la rigurosidad de que hacemos ediciones limitadas y nunca más se va a reproducir nada igual. Entonces, eso nos ha ido generando una confianza y nos ha permitido que ya ir incorporando más artistas. Pero aún así, en el caso de Botero, que esta es la segunda obra que hacemos con él, la primera, que era Las mujeres de Botero, que la tengo por aquí detrás también, se ve ahí arriba. Esta la lanzamos en 2018 y la empezamos a trabajar 4 años antes. Pero es que para conseguir el sí de Botero estuvimos 2 años. 2 años persiguiendo al maestro, a sus hijos, a él mismo, intentando a ver si porque lo queríamos en la colección de Ártica. Y todo lo que recibíamos era no. Su hija, sobre todo, nos decía, pues mira, es que mi padre lo que quiere es pintar. No quiere perder el tiempo, ni siquiera está perdiendo el tiempo en hacer un catálogo razonado, porque sabe que le quitaría mucho tiempo y él lo que quiere es todo el día pintando porque es lo que le hace feliz. Entonces, meterse en un proyecto como este le va a quitar horas y no quiere. Tras 2 años intentándolo, al final nosotros le mandamos una obra que habíamos hecho, que era la de Picasso y la de Sorolla, creo que también, de Ártica. Y en ese momento él entendió lo que era Ártica, lo que le estábamos planteando, que con palabras pues no habíamos sabido comunicarlo, ¿no? Él vio las piezas, vio cómo trabajamos y luego dijo, ok, esto es diferente, en esto sí que quiero participar, ¿no? Y así es como conseguimos arrancar el compromiso del maestro. Pero bueno, que a veces es más rápido, pero a veces cuesta mucho, ¿no? Y esta primera fase es muy importante, que el artista entienda qué papel jugamos nosotros también en todo este engranaje, ¿no? Porque nosotros no somos su galerista, pero tampoco somos su librero, ¿no? Nosotros, pues, hacemos una función ahí de nexo con la sociedad, con el mundo de la cultura, que es permitir a los amantes de esos artistas poder tener una pieza de ese artista. Oye, sin tener que... Tiempo, tú dijiste, no somos su galerista y no somos su librero, pero ¿cuál sería el equivalente de su librero en México? Ajá. El editor. Bueno, no, sí, podría ser el editor, sí. Okay. No, pero me refiero, somos algo diferente. Ajá. Y es algo que muchos artistas ya lo están comprendiendo, ¿no? Y el mundo, pues el mercado también lo va comprendiendo a medida que vamos haciendo más obras. Nosotros permitimos, en este caso, pues con el Vía Crucis de Botero, que 2.998 personas en el mundo puedan tener una pieza de Botero en su casa sin tener que gastarse $1.000.000 o más de $1.000.000, que es lo que cuesta un cuadro de Botero, ¿no? ¿Y esto puede considerarse piezas de Botero? Evidentemente. Es por eso que te digo, es una nueva categoría en el mundo del arte. Es una nueva categoría, exacto. Como hay óleos, como hay dibujos, como hay litografías, hay estos libros de artista que tienen todo, o sea, que están trabajados en paralelo y con la supervisión constante del maestro Botero, y que además, dentro de toda esta edición, hay 200 ejemplares que van firmados por el propio artista. Ok. Oye, cuenta, por favor, ¿por qué son 2.998? O sea, ¿por qué la edición no son 3.000? Ahora os cuento, y luego os acabo porque me he quedado en la primera fase, porque hay 5 fases para poder hacer una obra. Ahí estamos cuando las otras 4 fases. Así ahorita solo fue ponernos de acuerdo para el sí. Esto solo hemos arrancado. Ya os he dicho que son 4 o 5 años de creación, con lo cual esto es largo. Pero sí, el 2998 es muy mágico, porque sabéis que las primeras imprentas con las planchas eran de madera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenían que ir haciendo pues, libros o las cosas que estuvieran imprimiendo, era muy difícil que esas planchas aguantaran, resistieran y llegaran a hacer, por ejemplo, una tirada de 1.000.
prácticamente siempre se quedaban en casi 1000, 998, 999, 900 y pico, pero nunca llegaba a los 1000 porque se estropeaban y se tenían que cambiar. Entonces, en el mundo de la edición y la edición numerada y limitada, ese número del casi 100 quedó como un número mágico, ¿no? Ese es 990. Y nosotros, de hecho, los primeros libros que hicimos fueron de 998 ejemplares ¿no? Limitado a 998 ejemplares. ¿Qué pasa? Que luego Ártica también va creciendo y a partir de un momento empezamos también a vender fuera de España, porque nosotros arrancamos en España, es donde tenemos más clientes, pero empezamos a vender fuera y nos damos cuenta que 998 ejemplares para todo el mundo quedan en nada. Y la gente nos pide poder ampliar y ampliamos a 2.998. Entonces, nos gustó, al pasar de 1.000 a 3.000, mantener ese guiño por nuestro origen editorial que tenemos, ¿no? Y por eso 2.998, no llega a 3.000. Qué buena aclaración, porque yo dije, bueno, termina en 98 porque los otros dos, uno es el que me quedo y otro es el que le doy a alguien. Ese no lo vamos a meter. Los que se cayeron del camión. No, no es así. Exacto, es que no es es a así. propósito. Exacto, pero me parece muy bonita la historia. Me parece chido que Sí lo lo pueda es. contar. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, entonces, fase 2. ¿Cuál es la fase 2? Fase 2. Vale, ya tenemos el ok con el artista. Entonces, la continuación es la inmersión en el concepto, ¿no? O sea, tienes que hablar con el artista y llegar, decir, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Te tienes que en este caso lo tenía él muy claro y nos lo propuso desde el primer momento. Nos dijo, quiero hacer el Vía Crucis. Y ahora os contaré, luego cuando hablemos en profundidad de la obra os explico todo el porqué. Pero hay veces que no está tan claro. Vamos a hacer un proyecto, en el caso de mujeres, pues había muchas cosas por muchos proyectos y al final se decide, venga, pues va, las mujeres. Y luego ya entramos en la tercera fase, que es donde nos tenemos que meter realmente, sumergir y buscar todo lo que haya. Si estamos hablando de las mujeres de Botero, pues todos los dibujos que haya para hacer una selección. En el caso Vía Crucis estaba más cerrado porque es una serie que ya está completa. Tienes que ver quiénes son los máximos expertos en el mundo de esa disciplina y de esta serie en concreto. Y tienes que empaparte de todo, porque como luego vamos a crear una obra alrededor de la esencia del artista y de esa obra, tienes que empaparte de todo, incluso de cómo es la casa del artista, porque igual esto te va a conectar. Hicimos una obra muy chula con Joaquín Sabina, que no sé si sabéis, que pinta, y hicimos una obra fantástica. Es fantástico. Sí, la historia es muy bonita también, porque se quedaba sin voz entre los conciertos, le hacían callar y entonces ahí empezó a pintar para sacar todo lo que tenía dentro. Y de ahí se convirtió en una obsesión y ahora pinta más que canta y canciones. O sea, le encanta y hace unos dibujos preciosos. Entonces, hicimos unos dibujos de Joaquín Sabina y como él donde pinta es en su habitación, puertas adentro porque es como su lugar privado, hicimos el estuche, es la puerta que va, es una reproducción de la puerta que va a su habitación. Porque él esa puerta además la pintó él y es chulísima. Entonces, por eso digo que tienes que sumergirte en todo y empaparte del artista, porque eso en el proceso de creación que vendrá después va a ser muy importante porque todo tiene un porqué. Todo, el color, el material. Sería como el equivalente al proceso curatorial, ¿no? Sí, eso es más o menos exacto lo que va pasando cuando curas una exposición. Te tienes que poner a platicar a fondo con los artistas, entender por qué hacen lo que hacen. La selección, el orden. Exacto, claro. De dónde proviene como su idea de artística, ¿sabes? De dónde se alimentan para generar lo que hacen y todo eso. Correcto, sí, pues sería eso. Y una vez tienes ya todo eso, es como yo siempre me imagino una gran mesa con todo el material dentro, entonces es cuando lo tienes que empezar a ordenar y a diseñar, ¿no? Y ahí es, pues, en el diseño, sobre todo también de la parte, pues, del estuche que siempre comentamos, ¿no? Que nos gusta que sean estuches, esculturas o estuches que permitan exhibir la obra y protegerla al mismo tiempo. Entonces ahí hemos hecho en 29 obras estuches de todo tipo, de todo color, hemos hecho estuches de hierro, de cristal, de metacrilato, de madera, de múltiples materiales y colores de tela de saco en función del artista, ¿no? Porque hay alguno que te inspira una cosa y otro te inspirará otra cosa, ¿no? Y esto del estuche, justo era de las cosas que a mí me
que a mí me mueven mucho la cabeza respecto a los libros, porque todos tenemos una relación con los libros, con el libro como objeto. Y habemos algunos que tenemos esta inquietud, esta noción de que el libro es para tocarse o leer un libro. ¿Sabes? Lo delicioso de agarrar el olor al libro nuevo, tocar, textura. Y en este caso, si llegas a casa de alguien y tiene un libro de Ártica, no creo que te permitan hacer eso. ¿Quién sabe? Claro, la gracia es... Bueno, claro. ¿Quién sabe? Pero por eso también incluso el estuche tiene que cumplir cierta parte de mira, no lo saques, pero aquí está, ¿no? Tiene que haber ahí algo interesante y por eso... Bueno, no, por eso, pero de ahí los guantes también, porque yo creo que los guantes te permiten verlo y tratarlo con cariño, que siempre con la obra siempre se acompañan un par de guantes. Pero el estuche, aparte de proteger, tiene esta función de, en este caso, por ejemplo, fíjate que lo que ves aquí es la portada del libro, que está como enmarcada, que luego lo puedes sacar, pero la portada del libro está hecha en tela de lienzo y es como, al final tienes como un cuadro, ¿no? de Botero aquí en este estuche, ¿no? Y por la parte ese es el que es del la estuche, que es inédita. Tienes, esta es la que acaban de presentar, la última exacto. que sacaron. Y por detrás tienes el otro libro, que sería el libro de estudios, con esta foto espectacular del maestro, ¿no? O sea, siempre intentamos buscar esta posibilidad de combinación, ¿no? Y jugando, lógicamente, con los materiales. Y esta portada, en este caso, como dices, es inédita. Yo tengo ahí una foto de cómo se abre la cajita y Mark con los guantes, que le voy a decir aquí a Derek, si está editando esto, cuando lo edite, que ponga la foto para que la vean. Que lo ponga. Porque, sí, así todo como... Se saca una esquina, del marco rojo se saca una esquina, y son 2 libros los que están ahí. Uno es justo Exacto. Lo que decía Mark, la obra con los facsimilares y todo esto, y el otro es pues, ¿qué serán? Una colección de ensayos que se escribieron alrededor de la obra de Botero, del Via Crucis, ¿no? Correcto. El libro de estudios, ¿no? De estudios. El libro de estudios, exacto. Sí, sí. Y luego, por último, queda la última fase, que es la de producción, que ahí también pues es muy compleja porque nosotros estamos muy encima, queremos hacer algo muy exquisito y sabemos que en el momento de diseñar también pues no nos ponemos límites a la hora de diseñar y esto hace pues que cada vez tengas que hacer cosas diferentes, ¿no? Y a nivel de producción pues tengas que buscar el artesano que realiza este tipo de estuche o que hace este tipo de impresión. En la primera obra, no en esta, porque era prácticamente todo más las láminas que utiliza para acuarelas, con lo cual la teníamos controladas, pero la anterior obra, que era Las mujeres de Botero, muchos dibujos estaban hechos en el papel amate. Entonces el papel amate tiene una rugosidad y no encontrábamos ningún papel en el mercado. O sea, nosotros intentamos dar algo que sea exactamente igual que el original. Tiene que tener esa textura, pero luego tienes que poder imprimir encima para que se vea exactamente igual. Entonces, si cogíamos el papel amate, tenía lógicamente esa rigurosidad, pero al poner la tinta, los colores quedaban más pobres y no quedaba una reproducción exacta que el original. Entonces, tuvimos que ir a un molino que hay aquí cercano, que de hecho estaba ya prácticamente cerrado, aquí cercano a Barcelona, que hacían papel antiguamente, y pedir que nos hicieran un papel con esa rugosidad, pero que pudiera absorber la tinta de esa forma para que la reproducción fuera exactamente igual que el original, ¿no? Entonces, claro, eso, wow. En cada proyecto te encuentras cosas así, ¿no? Y aquí, pues, la complejidad. Todos los procesos son artesanales, el cosido es manual, la encuadernación también, el estuche también. Todo se hace en diferentes talleres alrededor de Barcelona, porque así lo podemos controlar nosotros de primera mano, y luego pues se ensambla todo y se cierra la obra. Pero es un proceso también pues complejo y que queremos estar muy encima porque queremos que, claro, la calidad tiene que ser máxima en estas obras. Oye, y a ver, yo tengo una duda. Cuando... Ay, no sé si es que los veo congelados. Ahí están. ¿Sí? ¿Y bien? Sí, sí, todo bien. Muy bien. Es que se congeló un segundillo. Bueno, mi duda es esta.
Tú, digamos, como director debes tener 1000 tareas, ¿no? Pero ¿qué tanto te logras tú involucrar? Veo que bastante, por lo que cuentas, pero en cada proceso, con cada artista, con cada libro. ¿Cómo es, digamos, tu vida cotidiana alrededor de un libro? ¿Hablas con frecuencia con los artistas o con las fundaciones? ¿Qué tanto tú tienes, sabes, Claro, el día a día con la obra? claro, o sea, fíjate que nosotros, te he comentado, una obra de estas tardamos. Sí, sí, sí. Tardamos entre 4 y 5 años en crear una obra de estas y hay más de 150 personas involucradas en el proceso. Es decir, aquí hay mucha gente en cada una de las fases, ¿no? Tenemos un equipo editorial con una dirección editorial que es la que está constantemente mirando estas primeras fases, el contacto con el artista y entrando en detalle de todo. Tenemos ingenieros que están pensando ya en de qué forma será la óptima para eso que han diseñado unos poderlo llevar a cabo a nivel productivo. Tenemos gente en calidad, o sea, hay mucha gente en todas las fases del proceso, ¿no? Y eso es lo que nos garantiza el poder hacer estas obras, ¿no? Y al final, pues nuestra función de los que estamos manejando el negocio, pues es coordinarlo para que todo funcione y fluya de la mejor manera. Evidentemente, de las partes más bonitas del trabajo es pues cuando tienes la oportunidad de estar con el artista, ¿no? Porque esto te enriquece de una forma bárbara y además te permite luego comunicar lo que de primera mano, ¿no? Lo que estás haciendo y el deseo del artista. Nosotros al final decimos que somos los embajadores de esos artistas, porque somos los que vamos a hacer llegar esta obra en realidad a mucha más gente de la que un galerista puede hacer, porque si un artista pinta un cuadro, pues ese artista, esa obra llegará a un cliente, ¿no? En este caso llega a 2.998 ejemplares, 2.998 personas, con lo cual estamos haciendo de embajadores de los artistas y es muy importante pues tener ese contacto con ellos para poder transmitir pues ese mensaje de la forma más pura posible. ¿Y cómo es Botero? Entonces, transmítenos como embajador. ¿Cómo es su personalidad? Cuéntanos un poquito eso. Botero yo creo que es una persona entrañable. Con nosotros siempre se ha mostrado muy, muy cariñoso y es una persona, nos lo ha demostrado y más en esta obra, muy generosa porque como parte del homenaje que ha querido hacer a sus orígenes, lo que ha hecho es que toda la recaudación en forma de royalties de esta obra la dona al Museo de Antioquia para que tenga fondos para seguir con su actividad y mejorar el museo. Bueno, es una persona súper generosa y es una persona muy, muy, muy trabajadora, que lo que quiere es pintar, que ama su trabajo y que pinta, pinta y pinta. Y nos contaba que cuando tenía en la casa que tenían en Grecia y que tenían ahí un barco y querían salir, la familia querían salir con el barco y le dijo, con la única condición de que pueda tener un estudio dentro del barco y así poder seguir pintando, ¿no? Y es así, me acuerdo que una de las visitas que hacíamos a su taller fue justo después de Navidad y pues lógicamente le preguntas cómo han ido las fiestas y él te dice, bueno, pues como un día normal, o sea, sí, vine al estudio, pinté, luego me fui a hacer la comida de Navidad con la familia, pero que ves que es una persona que realmente su día a día es ir al estudio y pintar, ¿no? Y esto pues es fantástico, es fantástico. Ah, qué rico. Qué padre poder entregarte así. Y también digo, ya con la trayectoria y con todo, poder decir, pues yo voy a pintar, hagan lo que quieran. Claro. Sí. No me quiten el tiempo, yo voy a pintar y es lo que quiero hacer. Qué padre. Claro. Y además, fíjate, como alguien como Botero, yo creo que a lo mejor en el contexto mexicano, evidentemente sabemos quién es Botero, ¿no? Pero no tenemos como toda esta información sobre la labor que hace de, ¿sabes?, de apoyar financieramente fundaciones, museos. Por ejemplo, lo que me contabas, él ha donado mucha obra pública, esculturas de gran formato en Colombia para espacios públicos,
que, o sea, como toda la labor de Botero, nosotros quizá no estamos tan familiarizados, como los contextos suelen ser muy diferentes. Entonces Claro. siento que es también un súper buen modo de acercarte a la obra de alguien como tan trascendental, ¿no? Claro, él piensa que desde los años 70 que empezó a donar ya obras suyas a Medellín, luego donó lógicamente muchas esculturas, ha donado, pero es que más allá de toda su obra propia, donó colección particular también a Colombia y en los museos hay Picassos y Monets y tal que vienen de la colección de Fernando Botero, que decidió donarlo, porque él cuando era joven se tuvo que ir a Europa para conocer lo que él decía el arte, porque lo único que había visto eran libros o en las iglesias, y lo que quiere es pues que el pueblo colombiano pueda tener ese acceso al arte que él no tuvo, ¿no? Y por eso todas estas donaciones, que son muchísimas, y siempre se ha mostrado muy generoso con el pueblo colombiano. Y en esa parte para esta obra, Vía Crucis, que como comentabas, la idea es Justo. regresar a estos orígenes. ¿Cómo es que Ártica entra a Colombia? ¿Cómo unen esta parte colombiana en el proceso de diseño del libro? Mira, esto es una cosa que fue totalmente del maestro Botero. Nosotros, como os decía, en el año 2018 hicimos la presentación de Las Mujeres de Botero, y después de 4 años trabajando con él, que ya pues durante el proceso de creación de la obra, cuando ves que ya vas acabando, pues ya le íbamos diciendo, ostras, pues estaría muy lindo poder hacer otro proyecto. Y él, pues bueno, de momento tampoco, no te decía, claro, como sabíamos que nos había costado 2 años convencerlo la primera vez, dices, Empiezo de una vez. Vamos allanando el terreno para conseguirlo, ¿no? Y bueno, pues, ostras, maestro, estaría bien hacer, bueno. Y el día que presentamos la obra en Madrid, que vino el maestro, hicimos una presentación a prensa en Madrid, por la noche fuimos a cenar, pues un poco para celebrar, ¿no?, el éxito del lanzamiento, y en ese momento en la cena nos dijo, vamos a hacer un segundo proyecto, y además ya sé de qué vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer del Vía Crucis. Y la serie del Vía Crucis yo la doné hace 10 años al Museo de Antioquia, y vamos a hacer esto. Y él lo tenía muy claro, porque yo creo que esos meses previos él le había dado muchas vueltas a la cabeza. Coincidía también que le habían dicho que no podía agarrar esos vuelos transoceánicos por temas de salud, y porque, claro, pues el hombre ya se va haciendo mayor. Le recomendaron de no tomar esos aviones, ¿no?, tan largos, con lo cual él se ve que no va a poder volver a Colombia, ¿no? Y esto pues también es algo como muy duro, y que él dice, yo quiero hacer como este último viaje a Colombia, ¿no? Este último regalo a Colombia en forma pues de este homenaje, ¿no? De que puede ser el Vía Crucis, que está en posesión del museo, y que todos los royalties generados pues podrán ir a parar al museo, ¿no? Y esto es un gesto muy, muy generoso por su parte, y que además, escogiendo el Vía Crucis, está haciendo también otro homenaje a sus orígenes, no solo natales, sino artísticos, ¿no? Porque al final el Vía Crucis, él cuando, como os comentaba, viajó a Europa para formarse y conocer de todos esos artistas, estuvo en el Prado, estuvo en Florencia, estuvo en París, y se fue empapando de todos esos artistas renacentistas, de Piero della Francesca, de grandes clásicos. Todos esos artistas, si tenían algo en común, es que pintaban temas religiosos, ¿no? Hasta el Renacimiento prácticamente todo eran temas religiosos, con lo cual él, aun y no siendo una persona muy, muy católica, utiliza el Vía Crucis como vehículo para rendir homenaje a todos estos artistas que de alguna forma le influenciaron y le llevaron a ser el artista que es hoy, ¿no? Oye, siento que esto, porque estaba ahorita pensando que cuando la gente escuche esto nos van a decir, ¿por qué no le preguntaron esto? Porque Botero pinta a la gente como la pinta. O sea, es que creo que no puedes decir que gorda, pero sí, ¿no? Él siempre defiende que no son gordas. Siempre dice, yo no pinto gordas. Él siempre dice que pinta mujeres con volumen. Y es verdad, él con el volumen, y esto lógicamente él lo explica muchísimo mejor, ¿no? Pero con el volumen pues quiere exagerar unas cosas, y además explica. Hay un documental
muy chulo que hicieron la familia y se lanzó hace poco. Y él explica el momento en que se da, en que le aparece esta parte del volumen, ¿no? Que está pintando una mandolina y en el momento de hacer esta mandolina se ve que el agujero de la mandolina lo hace mucho más pequeño y de repente ahí le genera un efecto visual, ¿no? De que está transformando las proporciones y dice, ostras, aquí ha pasado algo que me interesa, ¿no? Y siguió pues avanzando en el tema y hasta hacer esto, ¿no? Y él distorsiona la realidad, los volúmenes, pero él insiste siempre en que él no pinta mujeres gordas. Aparte, como la duda de, ¿puedo decir la palabra No con sé, G bueno, o mira, no puedo hemos dicho decir? hemos dicho tanta tontería. Nunca ha pasado nada, nadie nos ha reclamado. Sí, del miedo a la cancelación creo que esto es lo menos, Gab, o sea. Pero no, somos muy cuidadosos según nosotros. Ah, ¿somos? Ok. Sí somos. No me estés echando a cabeza. Pero a ver, entonces, estaba pensando, ¿será Botero un poco como el Diego Rivera colombiano, digamos, guardadas las distancias temporales y todo? Porque igual lo mismo Diego Rivera se fue a Europa a formarse como pintor, porque lo mismo no había, sí había una academia aquí, la Academia San Carlos, de San Carlos, pero como que para conocer los frescos y todo técnicas y demás, Exacto. estuvo en Italia y todo esto. Entonces, siento que es un poco paralelamente un tipo de figura similar, claro, no igual y políticamente muy distintos y tal, Y pero probablemente mejor tipo y más en sí, Diego algunos Rivera no sentidos. era particularmente buena persona, ¿no? Pero sí, o sea, como un poco esta figura señera, ¿no? Del arte de un país. Como referente. Sí, claro, ¿no? Y además, bueno, Botero, parte de su viaje, cuando vuelve, se va a México también para aprender de los grandes muralistas, entre los que está Diego Rivera, ¿no? O sea, Sí. él utiliza este viaje, yo me lo imagino con una mochila y donde va metiendo ahí todas las influencias que le van gustando y que luego todo eso hace un mix y le sale el boterismo, que al final es lo que conocemos, que es ese estilo tan reconocible en todo el mundo y que incluso los niños pequeños lo ven y dicen, esto es Botero, ¿no? Y esto es muy difícil de conseguir, yo encuentro, por un artista, ¿no? Que incluso un niño pequeño reconozca tu estilo y que es inconfundible. Es inconfundible, eso sí, sí, sin duda. Y además, lo que te decía, que yo he visto, inclusive recientemente, o sea, que es una figura, a pesar de la trayectoria tan larga que tiene, porque, digamos, artísticamente no todas las trayectorias tienen la misma potencia durante todo el tiempo, ¿no? Pero Botero me parece que sí, porque yo cuando me ha tocado ir a ferias de arte aquí en la Ciudad de México y así, siempre encuentro en galerías diferentes, siempre hay boteros, siempre es algo que a la gente le interesa comprar, vender, presentar, hablar al respecto, o sea, sí tiene como una relevancia todavía bastante presente, pues, o sea, porque, digamos, hay trayectorias artísticas que luego se ven hacia atrás y dices, esta persona era muy trascendente, ¿no? Cuando ya haces una revisión. Pero no todas las trayectorias artísticas son como tan poderosas mientras los artistas siguen vivos y siguen produciendo. Exacto. Y además produciendo a este nivel, ¿no? Eso dices, vas a ferias y te encuentras mucha obra porque es que produce y sigue produciendo mucho, ¿no? Y eso hace. Y además, que en el momento en el que él ya estuvo todo este proceso de formación, pero ya hay un momento en el que él dice, vale, ahora he encontrado lo que quiero hacer, entonces él sigue y mantiene, es bastante fiel a su estilo y en los últimos años lo ha cambiado muy poco porque... Y también hay gente que lo ha criticado por eso, pero él dice al final, yo iba en busca de ese estilo y cuando lo he encontrado no tengo por qué renunciar a ello, ¿no? Porque este es el estilo, esto es lo que yo quería llegar, donde yo quería llegar, pues esto es lo que hago. Entonces, y que aparte perdón, es romper un poco con esa especie de maldición de Van Gogh de la que habíamos hablado en algún otro episodio, de que un artista reconocido tiene que ser atormentado y pobre y vivir en sufrimiento para poder ser buen artista, ¿no? Y es como, no hace falta. Pues yo creo que, pero también siento que a veces se enfrenta un poco eso
que quizá, no lo sé, pero podría enfrentar es un poco la crítica a Botero, ¿no? O sea, decir, es tan exitoso porque pues tiene una fórmula o algo así, como por lo tanto no está atormentado, por lo tanto no es como tan relevante. Yo no concuerdo con eso, solo lo estoy diciendo. En absoluto, yo creo, pero... Oye, y perdón, volviendo un poquito a la parte del libro, porque también son cosas que hemos discutido mucho aquí, temas que hemos trabajado mucho en el podcast y que es tema de plática también con Gab. Al ser una nueva obra, porque realmente estos libros es otra cosa, es una obra distinta y es una especie de... Y es que aquí es donde no sé cómo funciona. Coautoría, porque hablamos de artesanos que están trabajando en el libro. Y la palabra artesano tiene peso también. Claro. Pensando en el arte como que puede arrancar como algo utilitario y después volverse otra cosa, pero ahorita vuelve algo práctico, objeto, libro, que requiere artesanía, que requiere un trabajo importante de diseño que no es del artista. Cómo funciona esa colaboración y también cómo funciona el tema de los créditos, de darle su valor al trabajo de quien pone valor creativo en esta pieza. Claro. Pero un poquito de contexto, nomás porque a lo mejor no hemos hablado de esto, pero bueno, nomás para explicarte un poquito, Marc. Hace como unos, 2, 3 episodios, no sé cuántos, hablábamos de este caso de Mauricio Catelán, al que lo demandó el artesano que hacía algunas de las esculturas de cera de su obra, ¿no? Tiene obras muy famosas, entonces hay unas cuantas que él encargó a un artista que trabaja con cera, que es como muy reconocido en Francia. Y entonces, como que se pelearon y el artista lo demandó diciendo que o sea, que el artesano, el de la cera, diciendo que él era el autor de la obra. Y entonces fueron a juicio y todo, y el juez en Francia dijo, no, o sea, en estos términos, evidentemente, hay una parte que hizo el artesano, pero la autoría es la idea. Y la idea precede a la obra, ¿no? Entonces, con esto discutíamos de la autoría y tal, sí, y cómo se pueden dar créditos a los artesanos y a la gente que trabaja. Y en el caso de los libros es muy clara la cesión de derechos que existe todo el proceso editorial, y ahí está mucho más regulado, pero en la parte del dar crédito, por ejemplo, del estuche, ese tipo de diseño, que a fin de cuentas es una obra que podríamos llamar especie de colaboración, no sé. ¿Cómo sí, funciona? Pero para nosotros, fíjate que nosotros, ya te decía, son como 150 personas las que están involucradas en esto, pero para nosotros lo importante es el artista, es decir, nosotros como Ártica lo que hacemos es ponernos al servicio del artista para hacer para intentar, o sea, ayudarle, pero dejarle lo que él quiera hacer. Y si él quiere, y a veces nos hemos encontrado con artistas que quieren hacer el estuche de una determinada manera, pues nosotros lo guiaremos, intentaremos ver si esto es factible o no, y o intentar conseguir lo que él puede, pero siempre es una obra, o sea, Ártica tampoco no queremos personalismo, sino que simplemente como Ártica es intentar ayudar al artista a hacer eso, que es verdad que por sus propios medios pues sería más complicado, porque el artista pues está acostumbrado a pintar o a hacer una escultura, pero no a hacer una edición de este tipo, ¿no? Entonces, es ponerlo todo a su disposición y hacer esta colaboración con él y evidentemente pues ir controlando constantemente y reportando con él constantemente todos los avances del proyecto. Y que a fin de cuentas eso es lo que te da legitimidad como sello, ¿no? Claro. Pero igual se pone luego bueno, no me fijé específicamente en pero siempre en los libros se pone impreso en el taller tal y así, ¿no? Sí, pero lo importante para nosotros es, como dices, es darle o sea, muchas veces lo decimos, no es lo mismo hacer un libro de Fernando Botero que hacer un libro con Fernando Botero, ¿no? Y esa para mí es la gran diferencia de estas obras, ¿no? Es su implicación y el contar con él y el que tú estás siendo simplemente un canalizador para intentarlo. O sea, vamos a hacer esta obra
y ayudarle a llevar a puerto sus ideas que pueda tener. Y donde no, pues nosotros aportamos ideas. Este estuche hemos hecho como 15 diseños diferentes hasta llegar al estuche que nos gustaba a todos y al artista el primero, ¿no? Bueno, pues es un poco va por ahí la cosa. Y probablemente haya quien nos está escuchando y está emocionado pensando, ok, yo quiero uno de esos libros. ¿Es posible que un Juan Pérez de a pie consiga uno de estos libros teniendo el dinero suficiente? ¿Cómo es ese proceso también? ¿O hay como una lista de espera para...? Porque me imagino que tienen también listas de... Sí, a ver, nosotros... entra en proceso, ¿no? Claro, cuando sí que hay clientes, con los años que llevamos, sobre todo en España, que es donde hemos vendido más, hay muchos clientes que repiten y que cuando sacas una obra de este tipo, que sacamos normalmente 1 o 2 obras al año, pues ya están interesados en saber y para poderla adquirir, ¿no? Pero para la gente que no tiene ninguna, pues sí, lo más sencillo siempre es ir a nuestra página web. Nosotros, esto como es algo que requiere de una explicación, o sea, es algo que no es difícil de comprar online en un clic. Si ya sabes lo que es y te lo han explicado, sí, pero si no, requiere de entender lo que hay detrás, ¿no? Entonces, tenemos un servicio que le llamamos de Personal Concierge, que al final es un equipo especializado en arte que lo que hace es atenderte personalmente y te explica en profundidad la obra, ¿no? Y todas las formas en cómo lo puedes, si estás interesado, cómo lo puedes adquirir también, ¿no? Nosotros ahora estamos vendiendo ya prácticamente en todo el mundo y pues desde Colombia, desde México, por ejemplo, tenemos muchos clientes ahora ya que van comprando obras de este tipo por este canal. O sea, en línea, Y es efectivamente, lo más sencillo. sí. ¿En físico en lo línea. tienen en algún lado? En Barcelona lo tienen en físico, así de que llego y compro y me lo llevo a mi casa. Tampoco, en Barcelona tenemos un gran showroom, sí que es porque es donde tenemos la sede y tenemos un gran showroom que se puede ver y es bonito de ver porque ves todas las ediciones que hemos hecho, que además están todas agotadas prácticamente. Nosotros prácticamente todo lo que hemos hecho está agotado, menos los 2 o 3 últimos libros que hemos sacado, ¿no? Entonces es bonito porque es ya la única oportunidad que tienes de ver pues un Chillida, un Van Gogh, un Picasso de los que hemos hecho, un Barceló, pues es viniendo al showroom y es casi como un museo ya, ¿no? Claro. Pero si no, la forma de adquirirlo es esto. Nosotros, pues a nivel logístico lo tenemos ya todo muy trabajado. Las obras vienen además, también invertimos mucho en hacer unos packagings que permitan enviar la obra por el mundo sin problema, ¿vale? Con muchas protecciones y tal, con lo cual se puede comprar en México y en menos de una semana lo tienes en tu casa. O sea, esto la verdad es que es wow. Bastante cómodo. Qué bonito. Justo antes de que entraras estábamos platicando de yo quiero uno. Pues sí, entiendo que queramos uno. Y es que bueno, entender que con todo esto que acabamos de platicar, creo que sobra decir que no es como un libro que puedes comprar así como en Amazon y que rápido, no, esto es una obra de arte, es una pieza de Botero. Correcto. Sí, y por eso es importante, porque luego también cuando entras en precio, y por eso nosotros siempre hablamos más de pieza artística más que de libro, porque claro, luego cuando entras en precio, pues a una persona que no ha entendido nada, que no ha entendido o no ha perdido el momento, no ha invertido ese tiempo en intentar entender lo que es ese concepto, claro, le puede sorprender que un libro cueste 4 o 5 mil euros, ¿no? Pues claro, evidentemente, pero cuando entiendes todo el proceso, cuando entiendes todo el trabajo que hay detrás, los años que hay detrás, el cariño, la artesanía, entonces, bueno, pues claro, es que es el precio que es. Y dentro de esas hay obras firmadas. Esas supongo que también son para público especial o tienen un precio distinto. ¿Cuál es el criterio para tener esas? No, el precio es lo que marca es la diferencia en este caso es el precio. La edición romana, que son 200 ejemplares que van firmados por el artista, está ahora mismo a 8.000 euros y la edición no firmada, que son el resto hasta 2.998, pues son 4.500 euros. No vamos a hacer aquí la conversión, que la haga la gente. El que convierte no se divierte. El que convierte no se divierte. Pero bueno, si piensas que esa cantidad, bueno, por una pieza de Botero. Si tenéis el dólar más en la mente, como ahora están prácticamente a paridad el euro-dólar, pues sería lo mismo que el dólar, prácticamente. Mira. Sí, pero digo, okay, sí es cierto. Esa cantidad por una pieza de Botero tampoco es algo
exagerado, en absoluto. Pues no. Exacto. O sea, Al si lo final piensas así, es lo que comentábamos, es la oportunidad de tener una pieza de Botero en tu casa, pues por este dinero. Evidentemente no es un óleo de Botero, claro, pues que no, Claro. es que no estamos hablando de $1,500,000, estamos hablando de 4.500, ¿no? Pues bueno, por eso digo, es una categoría nueva en el mundo del arte, que son estas piezas Ártica Books. que aparte sí se ven increíbles. Hace rato que estuve viendo en la página y que me metí un poquito a revisar qué cosa tan bella. Oye, No, y además todos son última- diferentes, si te fijas. Sí, yo tenía una última duda, casi ya tenemos que ir cerrando, pero el mercado editorial en México, o sea, su mercado entiendo, seguramente será México y Latinoamérica, ¿no? Digo, Nuestro mer- España y Latinoamérica. Nosotros ahora vendemos creo que ya más de 30 países, pero básicamente realmente nuestro mercado más potente es España, Latinoamérica y Estados Unidos. Son los mercados más potentes que tenemos ahora. Ah, y el público al que vendemos, pues es muy diferente, porque precisamente este tipo de edición te permite llegar a públicos diferentes. Tenemos desde grandes coleccionistas de Botero o de los artistas con los que trabajamos, que les hace mucha ilusión tener esta obra y tienen cuadros suyos originales y esculturas suyas originales, pero esto para ellos es un objeto que les hace mucha ilusión. Y luego tenemos gente pues que son amantes del arte, que no son grandes coleccionistas, pero que son grandes amantes de Botero o del arte y les gusta tener esta pieza porque pues claro, es que ellos piensan, nunca podré tener un Botero en mi casa. Pues es la oportunidad de tener un Botero en mi casa, ¿no? Evidentemente son conscientes de que no es un óleo, pero tienes un Botero en tu casa. Y ahí es donde hay mucho cliente pues, que compra estas obras por eso, ¿no? Y porque es una pieza pues muy delicada y además muy decorativa. Y a eso el mercado de coleccionista de libro. También. Que creo que también es un mercado importante el coleccionista de libro. También. Que puede valorar incluso, exacto, además de Botero y además de la parte artística, sí, valorar el objeto hecho por Ártica, ¿no? Sí, tal cual, el estuche, el cuidado que se pone en la edición, lo que comentabas, por ejemplo, que se hizo con la otra obra del papel, todo eso. Esto lo ves muy rápido cuando vamos a veces estamos en ferias de arte. De hecho, mira, vamos más a ferias de arte contemporáneo que a ferias del libro, ¿no? Porque encaja más ahí, ¿no? Y hemos ido a las principales ferias de arte. Y ahí te das cuenta cuando viene uno que es más coleccionista de libro, porque se fija mucho más y es el que dice, ostras, esto que bien está encuadernado este libro, ostras, este papel, qué delicado, ostras, y se dan cuenta de cosas que el público normal no ve, ¿no? Y dices, vale, pues ya te detecto, ya sé qué tipo de público eres tú. Sí. Pero ya han estado entonces aquí tipo de manías? En Zona Maco. En Zona Maco no hemos estado. No hemos estado. Vamos cada año a Arco y hemos estado también en ferias en Nueva York y en Miami. En Zona Maco todavía no, es una asignatura pendiente que espero que pronto ya podamos cumplir. Sí, pero van más entonces a ferias de arte que a ferias de libro. Sí. Pero vienen acá la de Guadalajara también, porque luego pues Planeta siempre viene, ¿no? Sí, Planeta sí, pero nosotros como Ártica en sí no vamos. Mira, eso está interesante también. Sí. Oigan, pues creo que va siendo hora de ir cerrando, pero normalmente cerramos el podcast, el tema con 3 puntos o 3 ideas clave para pensar en los libros de artista o para pensar en el trabajo que hace Ártica, en este caso, que es de lo que hemos estado platicando esta hora. ¿Cuáles serían esas tres ideas clave con las que podríamos quedarnos? Pues mira, 3 ideas clave con que quedarte. Yo te diría la primera y fundamental es los artistas, porque al final lo que hacemos es un poco, ¿no? Como decía, esos embajadores, intentar aterrizar esas ideas a libros. Sin los artistas no somos nada, bueno, no tendríamos que inventarnos otras cosas. Luego, el tema de que son obras limitadas y numeradas, ¿de acuerdo? Esto para nosotros es muy importante.
Y por último está la artesanía, ¿no? La artesanía en cómo está hecho estas obras. Yo creo que esas son 3 de las características importantes de nuestras obras que te definen y cuando las ves te das cuenta que es algo diferente. Muy bien. Pues listo. Pues creo que con eso vamos cerrando. Ha sido un placer pues comentar con vosotros todas estas historias alrededor de Botero y de los libros de artista. Muchas gracias, Marc. Qué gusto volver a platicar contigo. Sí. Cerramos, nos despedimos. Nosotros siempre damos las redes. Entonces, vas, Mikam, tus redes. Bueno, a mí me encuentran como Don Camisa, Don-Camisa-Edu, con cosas ñoñas, y Agaf, con museos. Yo y el equipo estamos en @demuseos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Que siempre se me olvida decir que tenemos TikTok, pero tenemos un TikTok. Pueden ver a Gaf bailando los últimos pasos de moda en museos. Para nada bailo ahí, no. ¿Y Marc, alguna red que quieras compartirnos? Artica Books, nos podéis encontrar en Instagram, en Facebook como Artica Books. Sí. Perfecto, pues bueno, pues muchísimas gracias, Marc. Un placer. Que estés Hasta muy pronto. bien, Mikam. Hasta pronto. Chao, Gaf, nos vemos en la próxima. Saludos, chao. Hasta Chao. luego. Esto fue De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Hasta la próxima.